En diabetes tenemos que distinguir algunos conceptos antes de empezar con los medicamentos, como para que ustedes tengan una idea más acabada de por qué se usan unos u otros, ¿eh? Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que la diabetes es, vamos a poner, voy a empezar en todo caso con eh, una pantalla en blanco. Entonces vamos escribiendo acá y va quedando. Diabetes, entonces, es una patología crónica, o sea que no se cura, pero se puede controlar. Y esto es importante para transmitirlo a los pacientes, que se puede controlar. ¿En qué sentido se puede controlar? Se puede controlar con dieta, con ejercicio y con medicación, ¿sí? Normalmente la diabetes se caracteriza por presentar, presenta hiperglucemia, o sea, la glucosa aumentada. Y la glucosa es un diurético osmótico, entonces eso genera lo que se llama poliuria. Y poliuria significa que orina mucho. ¿Por qué? Porque la glucosa, al estar en exceso, es un diurético osmótico. Y después también polidipsia. Polidipsia, ¿qué significa? Que toman mucho. ¿Por qué? Porque justamente al orinar demasiado presentan cierta deshidratación, tienen más sed, ¿eh? Entonces toman mucho líquido. Lo primero es la hiperglucemia. Y la hiperglucemia lo que produce también es polifagia. ¿Por qué polifagia? Porque el tema es que la glucosa se queda solo en la sangre, no pasa a los tejidos. Si yo voy a hacer por ejemplo, una gráfica, ¿no es cierto? Entonces yo tengo, vamos a dibujar. Entonces acá yo tengo una célula al lado de otra, acá hay otra, sus núcleos. Son células de distintos tejidos, no importa en este momento. Bueno, y después lo que tenemos es vasos, un capilar, un vaso está en contacto con, digamos, estas células por donde va la sangre, ¿sí? Y en la sangre lo que tenemos es justamente glucosa, además de tener, ¿no es cierto?, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, todo. La glucosa va circulando, esa glucosa, ¿de dónde vino? Bueno, esa glucosa pudo haber venido del hígado, entonces vamos a escribir acá al costado, la glucosa proviene de la ingesta, o sea, de lo que comemos, y, y del hígado. ¿Por qué del hígado? Porque en el hígado, en él, se acumula, perdón, vamos a ponerlo abajo, así no, en el hígado, en el hígado se acumula glucosa bajo la forma de glucógeno.
como la forma de glucógeno. Entonces, puede ser las dos opciones. Cuando comemos, la glucosa va a la sangre por lo que comimos. Y cuando estamos en ayunas, también hay glucosa en sangre, porque por ahí estamos a la noche durmiendo, hace rato que no comemos, pero tenemos que seguir respirando, tenemos que seguir haciendo todas las funciones normales del organismo, y esa glucosa proviene del hígado a partir del glucógeno, es un polímero de glucosa. Así como las plantas lo almacenan como almidón, nosotros lo almacenamos como glucógeno. Y gracias al glucagón o glucagón se escinde, se rompe en glucosa. ¿Sí? Y entonces eso es lo que se llama producción hepática de glucosa. Vamos a poner entre paréntesis producción hepática de glucosa. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa con esta glucosa? En el diabético puede haber por una gran ingesta y puede haber por más producción hepática de glucosa. El tema es que esta glucosa puede entrar a las células, pero por acción de la insulina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que las células tienen unos receptores a la insulina, que los hacemos así, los dibujamos. Entonces, estos receptores a la insulina, obviamente van a necesitar insulina, que la vamos a dibujar como I. Cuando la insulina, esto es todo fisiología, ¿sí? Ahora, cuando la insulina es captada por los receptores, se producen una serie de reacciones que después lo vamos a ver, pero para simplificarlo ahora de entrada, una serie de reacciones que hacen que se manifiesten o aparezcan los que se llaman GLUT. Los GLUT son unos transportadores de glucosa que van a estar disponibles a nivel, digamos, de la célula. Vamos a poner lo que quede en contacto con la célula. Estos son GLUT. GLUT porque los GLUT son los transportadores de glucosa. GLUT, la T es de transportador, GLU de glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace esta insulina unirse al receptor es que se manifiesten estos GLUT, se expresen los GLUT, ¿sí? Entonces vamos a poner acá con una flechita y vamos a escribir los GLUT son transportadores de glucosa que se expresan cuando la insulina se une a su receptor y se internaliza. El receptor se internaliza. ¿Sí? Eso es como para que tengan una idea. Entonces, los GLUT son transportadores de glucosa que se expresan, se manifiestan cuando la insulina se une al receptor y se internaliza. ¿Quién se internaliza? El receptor a la insulina, o sea, se mete para adentro de la célula. Entonces, todo esto lo que genera es que haya más GLUT. Y esos GLUT lo que hacen es tomar esa glucosa que está en la sangre,
¿sí? El transportador, que es este, capta la glucosa y entonces se da vuelta y la mete dentro de la célula. El GLUT hace una traslocación, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, este GLUT se engancha a la glucosa y entonces esto se da vuelta y internaliza la glucosa. ¿Se ve? Entonces, esto lo que va generando es que la glucosa pueda entrar a las células. ¿Qué pasa en la diabetes? En la diabetes lo que ocurre, en la diabetes, primero lo que tenemos que ver es que en realidad hay dos tipos, hay más tipos de diabetes, ahora lo vamos a ver. Hay dos tipos principales. La tipo 1, que es la diabetes, lo que se llama diabetes infantil, juvenil, insulino dependiente. En este caso, no hay insulina. Se produjo la muerte de las células. Vamos a ponerlo abajo. Se produjo la muerte de las células. ¿De qué células? De las células beta del páncreas. Y entonces no hay insulina. La diabetes tipo 1 es una diabetes de tipo autoinmune, no es hereditaria. No es hereditaria, sino autoinmune. Eso significa que el sistema inmunológico ataca a las células beta y las destruye. Normalmente aparece en forma brusca la diabetes tipo 1. En cambio, la diabetes, vamos a ponerle acá una flechita. En cambio, la diabetes tipo 2, vamos a cambiar el color para que no se confunda. La tipo 2 es la diabetes del adulto, diabetes no pasan a tipo 1, ahora te explico. Diabetes insulino requiriente. Ahí viene el tema. Uno piensa que porque reciben, a ver, el diabético tipo 2 es diabético del adulto, generalmente está asociada a la obesidad. Asociada a la obesidad. ¿Sí? Normalmente está asociada a la obesidad, o sea, y el paciente empieza con una etapa previa a la diabetes tipo 2 que se llama síndrome etapa previa se llama
le llaman prediabetes, pero ya no se llama más, le van cambiando, síndrome X, síndrome metabólico, síndrome X, prediabetes. O sea, son denominaciones. El actual se llama síndrome metabólico, que es cuando el paciente empieza con obesidad y después de la obesidad empieza a tener un poco aumentada la glucemia, empieza a tener un poco de hipertensión, un poco de todo, un poco de hiperglucemia, entonces un poco de triglicéridos, entonces síndrome metabólico. Igual, aumento, te explico lo que vos te preguntabas, Miriam, ¿eh? Aumento de aumento de glucosa, aumento de lípidos en general e hipertensión. ¿Sí? Y esto es lento, pasan los años y un buen día se va a hacer la glucemia y le da un valor de 126. Cuando la glucemia es 126 o más de 2 veces, ya tenés el sellito en la cabeza, o sea, ya sos diabético. Cuando dan más de 126 miligramos por decilitro de glucemia, ya está, listo, ya se es diabético. Antes se está en el síndrome metabólico, pero igual se empieza a medicar. La diabetes tipo 2 generalmente es hereditaria, la diabetes tipo 2, siempre uno analizando o tiene el padre o tiene un abuelo o tiene un tío, el tema es la obesidad, que desencadena, hay más predisposición a la obesidad, y es como un círculo vicioso, porque es como que la prediabetes te genera también, y ahora vamos a ver eso. ¿Y cuál es el problema acá? Hay insulina, en el diabético tipo 2 hay insulina en un inicio. Vamos a escribir. Hay insulina. El problema es que no es registrada, pero, vamos a poner, pero no es captada por los receptores. O sea, no hay sensibilidad de los receptores. Está disminuida la sensibilidad a los, vamos a poner abajo, a los receptores, a ver si me entra acá abajo de todo. Disminuida la sensibilidad a los receptores. ¿Qué receptores? Los receptores de la insulina. Vamos a de receptores a la insulina, ¿no? Se entiende que es a la insulina. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el diabético tipo 2? En el diabético tipo 2, el problema es que lo que vamos a ver es que estos receptores no funcionan, los receptores a la insulina no funcionan. Entonces, el páncreas produce insulina, pero no es captada, no es registrada. Para los receptores no hay insulina, no está, no la reconocen, por eso está baja la sensibilidad. Y eso genera que el páncreas libere todavía más insulina. El páncreas libera mucha insulina, o así con mayúscula, y entonces, vamos a poner la palabra mejor, insulina, libera mucha insulina. Entonces, ¿qué pasa? Al liberar tanta insulina, lo que se produce es una hiperinsulinemia. En el caso del diabético tipo 2, acá, o sea, el dibujito, le podemos poner un montón de letras I.
pero esta violeta es en la diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que no solo tienen hiperglucemia, sino también el diabético tipo 2 tiene hiperinsulinemia. En diabetes, el páncreas secreta mucha insulina, eso lleva a la hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia genera obesidad. La insulina es anabólica, ¿sí? La insulina, como ahí no me entra más, la insulina es anabólica, genera no solo músculo, sino también que genera grasa. Por eso también es como el círculo vicioso, ¿no? O sea, tengo más insulina, más grasa, más insulina. Bueno, porque el tejido adiposo necesita más de insulina también. El punto es que como hay un montón de insulina en sangre, ¿sí? Hay un montón, no hay más, está el doble de insulina que un paciente normal. Pero el problema es que estos receptores no son sensibles, no la captan. Entonces el páncreas sigue liberando, hay hiperinsulinemia, y la célula no tiene glucosa. ¿Por qué? Porque no se van a poder manifestar, no se van a expresar los GLUT, porque la insulina no está haciendo su trabajo, que es la que hace entrar a la glucosa a la célula. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? El paciente tipo 2 es paciente tipo 2, primero con medicamentos orales, por eso originalmente en los libros les aparece hipoglucemiantes orales, pero llega un momento que esta hiperinsulinemia, si no es controlada a tiempo, por eso es importante controlarse con tiempo, ¿no? Dejar pasar, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que llega un momento que por esta hiperinsulinemia se produce lo que se llama el agotamiento del páncreas. Entonces, vamos a poner una flechita para acá y vamos a poner agotamiento del páncreas. Es lo que dicen los médicos. Es que directamente lo que pasa es que el páncreas es como que está programado para una persona que viva, no sé, 100 años. Entonces, si por la obesidad, por el consumo de muchos hidratos y demás, se va consumiendo más insulina, eso también hay un trastorno genético que es en la sensibilidad, porque eso sí es genético, por eso se hereda. Entonces, bueno, pero seguro que en algún lado estaba el tema. Comenzaste en el embarazo, pero puede ser que en algún lado estuviera y que no lo sabían por ahí, en tu familia. Eh, ¿Y tuviste mucho peso en el embarazo? No. Y entonces capaz que, qué raro. Ah, mira, mira. Y entonces ahí puede ser, si no hay antecedentes, ¿y ahora qué te dijeron? Ah, entonces sí hay antecedentes, sí, tu papá es diabético tipo 2. No, no había leído, perdón, me leí mal, pero tenés claro, sí, sí, es así, es así. La diabetes tipo 2 aparece, y la diabetes gestacional, que es la que tuviste vos, eh, aparece porque uno tiene antecedentes. Entonces, el tema es, ahora les explico, termino lo anterior. Se produce el agotamiento del páncreas, ahora te digo lo de la diabetes gestacional. Se produce el agotamiento del páncreas y entonces ahí ¿qué pasa? Ya no hay más insulina, se acabó, la gastamos toda, es como tener una cuenta bancaria, tenés una super cuenta bancaria llena de plata y decís, ay, bueno, me la voy a gastar, o sea, no lo decís conscientemente y empezás a gastar. Empezás a gastar, empezás a gastar, empezás a gastar, en la cuenta no te queda un mango. Y bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, o sea, vos tenés, el páncreas está programado para producir tanta insulina como para que una persona viva 110 años. Y uno
por ahí se lo gasta en la mitad del tiempo, en 50. Se lo gasta. Uno no lo puede manejar, obviamente, porque hay algún trastorno, ¿no? Que es la falta de sensibilidad a la insulina. Y entonces ahí, como ya no hay más insulina y no hay forma de tener más insulina, entonces ahí se le empieza a dar a los pacientes con diabetes tipo 2 y se transforman en lo que se dice insulino requirientes. Los diabéticos tipo 2 que reciben insulina se lo llama insulino requirientes. Eso es un término muy técnico, el decir que es insulino requiriente. Porque insulino dependiente es que depende sí o sí de la insulina, porque si no se muere. La insulina recién este año cumple 100 años. Recién este año. Antes se morían los diabéticos tipo 1. Y los diabéticos tipo 2 vivían cierto tiempo, pero no mucho. Y en esa época tampoco, hace 100 años, tampoco vivían demasiado tiempo en general las personas, pues se morían de tuberculosis en 1920. No había antibióticos, ninguno. O sea, difícil el asunto. O sea, vivir mucho era un milagro. Bueno, entonces, la verdad. Bueno, la cuestión es que ahí no es que el diabético tipo 2 pasa a diabético tipo 1, no, son dos cosas distintas. El diabético tipo 1 es el diabético tipo 1, que es autoinmune, que le dan insulina de entrada, generalmente puede afectar a los niños, incluso hay chicos chiquitos con diabetes, por eso se llama diabetes infantil, y si no, la diabetes juvenil es lo más habitual, que a los 15 años, más o menos, 16, así, dicen, debutó con un coma diabético. Lo tuvieron que internar ahí al toque y chau, diabetes. Porque es así, la enfermedad autoinmune, sea la que sea, sí, es, digamos, es de golpe, porque el sistema inmune no reconoce en algunos casos las células beta cree que son extrañas y van y la atacan y las destruyen los linfocitos, ¿sí? Eso es una enfermedad autoinmune. En la esclerosis múltiple, por ejemplo, que es lo que tengo yo, atacan la mielina. Por suerte tengo una forma muy benigna, gracias a Dios. Otros tienen lupus, que afecta el tejido conectivo, por ejemplo. Otros tienen la enfermedad a nivel intestinal, la enfermedad de Crohn, que también es autoinmune y afecta las células, el colon. O sea, hay muchas variantes. O sea, el sistema inmune a veces se confunde, todavía no se sabe cómo, por qué, y se confunde y ataca a células propias del organismo. No, se supone que él tiene que atacar a virus, bacterias, sustancias que agreden al organismo, no a las propias. Y eso ahí hay algún error, tal vez genético, no se sabe. Bueno, ese es el tema del diabético tipo 2, que en algún momento empieza a tener que usar insulina, ¿sí? ¿Por qué tiene que empezar insulina? Porque se le acabó la insulina propia y no hay forma de mantener los niveles de glucemia dentro de valores normales. Entonces no queda otra que dar insulina. Lo que pasa es que los médicos amenazan mucho a los pacientes y la insulina salva vidas, ¿sí? Hay que tenerle respeto porque puede bajar demasiado la glucosa y producir hipoglucemias. Pero la verdad es que la insulina, gracias a que existe desde hace 100 años, justo en 1921, después cuando veamos insulinas les cuento un poco la historia, la cuestión es que se puede salvar. Un diabético tipo 1 se moría a los 6 meses, tipo como el HIV. Cuando apareció el HIV, los pacientes se morían en 6 meses, con suerte, por ahí se morían antes.
Y los diabéticos tipo 1 hace 100 años les pasaba lo mismo, 100 y un poquito más, porque hasta que fue masiva la insulina tardó un poco. Y en el diabético tipo 2, como es lenta la situación, la enfermedad, todo, entonces viven más tiempo, pero llega un momento que en general, por eso se dice del adulto, ya a los 40, a los 50 ya se empieza a manifestar, y bueno, y llega un momento en que ya no se puede controlar con medicación oral, que la medicación oral en general, o sea, lo que hace es dos cosas, en resumen, y ahora vamos a empezar, es que en el diabético tipo 2 estamos hablando, ¿cuál era el problema? El problema es la sensibilidad a los receptores. Entonces, ¿qué hago? Le doy algo que aumente la sensibilidad a los receptores. Metformina. La metformina aumenta la sensibilidad a estos receptores que están fallando. Y la otra es estimular la liberación de insulina una vez que eso está bien regulado. Entonces ahí le agregan las sulfonilureas, la glibenclamida, el otro grupo es las meglitinidas. Bueno, y cuando ya la insulina no existe más porque se gastó todo lo que había, entonces ahí es donde, bueno, donde hay que dar insulina externamente, exógena, lo mismo que en el diabético tipo 1, pero son de distinto origen, ¿sí? Y por eso en el diabético tipo 2 se lo llama insulino requiriente, ¿eh? Eso es un término técnico, yo siempre recuerdo, mi papá era diabético, pero vivió hasta los 90 años, porque la verdad que tenía mucha conducta y se cuidaba mucho. Y yo lo acompañaba al médico, lo llevaba, y entonces el especialista me preguntó, bueno, cómo estaba, qué sé yo, le digo, sí, es insulino requiriente, y enseguida me preguntó, ¿y usted a qué se dedica? Porque es un término muy técnico, o sea, muy más médico que farmacéutico. La mayoría de los farmacéuticos no lo usan ese término, insulino requiriente, o sea, que requiere de insulina para poder controlar la glucemia. Entonces, les hago este comentario porque la expresión, los médicos se dan cuenta. Yo nunca digo que soy farmacéutica, porque de paso analizo a ver qué me dicen, qué no me dicen, y qué sé yo. Después a la larga salta porque uno se pisa sin querer incluso. Pero bueno, eh, el punto es ese, ¿sí? Y bueno, y en el tema del embarazo es otro tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional. Podríamos agregar un tercer tipo. El tercer tipo, igual vamos a ver ahora que hay más tipos. El tercer tipo principal es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional justamente aparece durante el embarazo. Puede haber varias opciones. Normalmente es que hay un aumento excesivo de peso, pero tiene que haber un antecedente familiar. Perdóname, Miriam, no había leído bien, no había leído bien. Entonces, hay un antecedente familiar en alguna parte de la familia, a veces no se llega a diagnosticar la diabetes porque además hay otro tema, lo bueno de todo esto, que es lo mejor, es que si se mantiene el peso dentro de un rango aceptable, supongamos, si me permitís, por ejemplo, en tu caso, nunca vas a tener diabetes. Cuando hay diabetes gestacional, eh, es que hay ya un antecedente, hay un antecedente genético, ¿sí? Pero no siempre se da. O sea, hay veces que hay antecedentes y no hay diabetes gestacional. Entonces, el punto es que lo importante de la diabetes tipo 2, que porque uno tenga el antecedente no significa que lo vaya a tener. O lo importante es poder retrasar lo más que se pueda la aparición de la diabetes tipo 2. ¿Mm?
O sea, vos no te preocupes, que no significa que vayas a tener diabetes tipo 2. Puede que la tengas en algún momento, pero a lo mejor a los 60, 70 años. Lo importante es que, ya la tenés, bueno, eh, tenés 45, bueno, pero lo importante, ¿sabes qué es? Que se puede vivir, el tema es mantener la glucemia dentro de lo normal, dentro de lo más o menos normal. Entonces, lo importante es esto, que si más o menos el peso se puede mantener dentro de un rango aceptable, tampoco hay que pesar 40 kilos, ¿no? O sea, dentro de un rango aceptable. Eh, Eso lo que permite es que se pueda, digamos, disminuir la posibilidad de complicaciones, porque el tema de la diabetes son las complicaciones. Entonces, vos sos joven eh, y, bueno, el tema de mantener la glucemia dentro de un rango aceptable, eso tenés que hablar con tu médico o médica, para ver, digamos, qué rango podés manejar. Eso se refiere a que yo hice muchos cursos y bueno, y di capacitaciones. Bueno, perfecto, perfecto, porque el tema es así. Eso lo dice Lidback, que no sé si sigue siendo, pero era el jefe del servicio de metabolismo y diabetes del hospital italiano en un curso que había ido, que era para médicos, pero me dejaron ir. Eh, y el tema es así. Manejar el rango, digamos, de glucemia es como ir por un precipicio. Entonces, en una montaña. Esto es montaña, ¿no es cierto? Este es el pico de la montaña y acá está la ruta, ¿no? Entonces, acá tenés tu rango. Si vos, o sea, nada más que está puesto al revés. Vos tenés que tener de 80, ponele, como mínimo, porque si no te sentirás con hipoglucemia, hasta 140. Si te pasas de 140, es como es como chocar con el auto contra la montaña. Y si te bajas de 80, te vas al precipicio, te agarra hipoglucemia. Entonces hay que tratar de, obviamente, circular, andar por este rango, ¿sí? ¿Para qué? Para no caer en la hipoglucemia, ni tampoco para estar tan alto. ¿Eh? Entonces, con estos valores vos no vas a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque estos valores te van a evitar las complicaciones, que las complicaciones dentro de la diabetes se llaman complicaciones macro y microvasculares. Entonces, eso son todas cosas, complicaciones macro y microvasculares. Las macrovasculares tienen que ver con los grandes vasos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando los valores de glucemia son muy altos, 140, o sea, quédate tranquila porque estás fenómeno, ¿viste? O sea, si llegás a 140, está bien controlada. El problema son los valores de muy, muy altos, que hay gente que lo tiene. Entonces, eso va generando daño en los vasos, en las arterias, las hace menos flexibles. Y entonces, en los macrovasculares son las que producen, por ejemplo, en las arterias, por ejemplo, a nivel de la aorta, a nivel de las venas cardíacas, ¿no? Las que irrigan el corazón. Esas son las complicaciones macrovasculares. Y las microvasculares tienen que ver con el riñón, con los glomérulos y con, por ejemplo, el tema de la vista. Entonces, si vos mantenés en ese rango hasta 140,
está genial, ¿no? Nunca vas a tener ese problema. Ya te digo, o sea, mi papá era médico y se controlaba mucho, la verdad que sí. Y se insulinizó tempranamente porque él prefería darse la inyección y mantener la glucemia dentro de lo normal, siempre acompañado con un diabetólogo porque él hacía clínica médica, pero este, bueno, y vivió hasta los 93 años, perfecto, y lo operaron a los 88 del corazón, o sea, le hicieron un bypass en una pierna y le sacaron, le hicieron el bypass en una de las arterias coronarias, pero y salió, no sabían si operarlo, si no operarlo, y al final dijeron, bueno, opérenlo como una opción total, y vivió 5 años más. Entonces, a lo que voy con esto es que, si bien es un problema, porque hay que controlarse con la comida, es un problema, pero lo que tiene de bueno es que es controlable. Y eso es lo que hay que también transmitir para no amargarse. Eh, el tema del ejercicio es muy importante. eh, y bueno, y obviamente la comida, el plan de alimentación, hay que, o sea, yo tengo obesidad y el tema es que uno trata de hacerlo y es difícil y en los nutricionistas te dicen que hables del tema de plan de alimentación porque si a la palabra dieta es como que te da bronca. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver. Bueno, estos son conceptos generales. eh, lo importante de todo esto es que hay que mantener justamente dentro del rango de glucemia, según lo que indique el médico para cada paciente, porque cada paciente es diferente. Entonces, eso lo que va a permitir es que no aparezcan las complicaciones ni macro ni microvasculares, ¿sí? Ni macro ni microvasculares. Entonces, ¿por qué? Porque el exceso de glucosa, la hiperglucemia, vamos a poner acá hiperglucemia, produce lo que se llama glucotoxicidad, que es el daño que produce la glucosa. Una médica también, en un curso que fui, decía, es como tirarle nafta a las arterias, ¿sí? Y prender un fosforito, como que se van quemando. Y también hablando con un cirujano, me decía, los pacientes diabéticos no controlados, este cirujano, ¿no? Que opera, abre, ve, se daba cuenta que eran diabéticos, más allá de que lo había visto obviamente en la historia clínica y demás, se daban cuenta porque las arterias pierden elasticidad totalmente el exceso de glucosa, ¿sí? Entonces, la glucosa en exceso en los vasos genera ese daño, genera lo que se llama glucotoxicidad. Y esa toxicidad se puede extender a la parte, digamos, neuronal, por eso aparecen, cuando no están los pacientes controlados, aparecen las parestesias. Las parestesias son adormecimientos que no significa que tengan que aparecer, eso tiene que ser, eh, digamos, controlado por los especialistas. Las parestesias pueden aparecer en millones de patologías, así que bueno, es lo que genera digamos, en el diabético puede aparecer la neuropatía periférica. Eso es lo que, digamos, se evita con el tratamiento adecuado, con el tratamiento, digamos, de controlar la glucemia. Entonces,
Después vieron que yo le dije, bueno, estos tres tipos principales de diabetes, pero en realidad hay más, porque lo que han descubierto últimamente es que hay diabetes tipo 2 en niños. En los últimos años, que ya son como más de 10, también sí, también en un curso que fui, o un congreso, no recuerdo exactamente, bueno, comentaban que ya hay niños con diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque tienen el antecedente familiar. Pero ¿qué pasa? Ya los chicos están todo el día sentados con la computadora, con la Play, no salen. Bueno, ahora ni te cuento con el tema de la pandemia. No es como antes cuando yo era chica que todos salíamos a yo voy a cumplir 60. Todos salíamos a la calle, no, yo no andaba en la calle, pero yo me acuerdo andar en triciclo en la vereda de mi casa, y no era que mis papás estaban en la puerta, o iba a los 6 años a comprar en la cuadra. No cruzaba la calle, pero iba a comprar en la cuadra y todos me conocían. Era otra época, estoy hablando hace 54 años atrás, o sea, era otra época, sinceramente. Entonces uno andaba, caminaba más, si no andabas en triciclo, en bicicleta, los chicos jugaban a la pelota, qué sé yo. Era, bueno, los tiempos cambian, pero lo que vamos es que, claro, hay más sedentarismo. El sedentarismo genera más obesidad. Bueno, esto yo les di una generalidad de la patología. ¿Mm? Esto también lo pueden buscar en internet, también tengan cuidado con las páginas porque a veces dicen cualquier cosa. Esto lo pueden buscar en PubMed, en Medline, pero me parece que Medline es paga, PubMed no. Después tienen el manual Merck de medicina. Está en internet también, no digo bajar la última edición porque no va a estar, pero la anterior sí. Entonces, todas las generalidades, pero eso es para cultura general de ustedes. Yo no les voy a preguntar, yo les voy a decir después de acuerdo, pero esto tienen que tener la idea para poder entender cómo actúan los fármacos. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con lo que es en sí los fármacos. Compartir archivos, los hipoglucemiantes. Ahí. Bueno, originalmente los hipoglucemiantes, o sea, te bajan la glucosa, estos son todos para diabetes tipo 2, ¿sí? Los hipoglucemiantes orales e inyectables son para tipo 2, ¿está? Para el diabético tipo 1 lo único que recibe es insulina, ¿está? Bien, después tenemos una clase completa o incluso dos de insulinas. En una época originalmente los hipoglucemiantes eran solo orales, no habían inyectables. Después aparece Vieta, pero que acá no se comercializa más, de Lilly, que es el Exenatide, y ya hace unos cuantos años que está Victoza. Ahora lo vamos a ver cada uno. Bueno, ¿cuál es la clasificación de los hipoglucemiantes? Los hipoglucemiantes vemos que tenemos bastantes grupos porque a medida que fueron pasando los años fueron ingresando o se fueron desarrollando más drogas. Entonces, el tema es que los primeros que aparecieron, entre las primeras que aparecieron, están estas dos, que son las que se siguen usando mucho, que son las sulfonilureas, que incluye dentro de las sulfonilureas la glimepirida, la glibenclamida,
ahora estoy en duda si la glimepirida no es un sinónimo de la glibenclamida. Ahora nos fijamos en un vademecum. Bueno, ahora igual entramos con detalle. Y dentro de las biguanidas son distintas gracias, sí, porque no me acordaba bien. No, el gliburide es la glibenclamida, me confundí con ese, porque en Estados Unidos le llaman gliburide a la glibenclamida. Me confundí con eso. O capaz que hay alguna marca comercial que a lo mejor se llamaba o se llama ya gliburide y por eso es que con ese me confundí. Gracias, Miriam. Bueno, y la biguanida, la biguanida tiene un único representante por ahora, metformina. Es la metformina. Del grupo de las biguanidas o biguanidas, en una época estaba la fenformina, pero producía un efecto adverso que es la acidosis láctica. Entonces se sacó ya hace muchísimos años de circulación. Bueno, ¿qué hace la metformina? La metformina del grupo de las biguanidas es la que mejora la sensibilidad de los receptores a la insulina. Por eso es lo primero que se da cuando se empieza a hacer tratamiento, incluso cuando todavía no hay diabetes, o sea, cuando está el síndrome metabólico. Entonces, la metformina se usa también en los tratamientos para adelgazar, porque normalmente cuando hay antecedentes de diabetes, y hay un tema ahí con los receptores, ¿sí? Lo que pasa es que la forma de determinar el diagnóstico en la diabetes tipo 2 es relacionando la glucemia con la insulinemia. Insulinemia. ¿Sí? Las dos cosas hay que relacionan los médicos, tienen un valor que se llama OMA, que es la relación entre la glucemia y la insulinemia, una división hacen. Bueno, y con eso, y bueno, los test no tiene sentido hacer el test de glucosa si ya se estaba tomando metformina, porque van a dar los resultados bien y es otro el problema. Bueno, o sea que para hacer el test de glucosa, digamos que se toma esa sobrecarga de glucosa, los 75 gramos, en algunos test usan 100, hay que estar sin haber tomado medicación, si no, no tiene sentido, o sea, es para parte del diagnóstico. Bueno, y dentro de las sulfonilureas, como les dije, está la glimepirida, la glibenclamida, y bueno, y también está la gliclazida, glipicida. La primera que apareció de las sulfonilureas era la clorpropamida, pero hoy como tiene, porque sigue estando, pero no se usa para la diabetes porque es difícil controlarla. Tiene un tiempo de vida media muy largo, 24 horas, entonces producía muchas hipoglucemias y por eso se dejó de usar para diabetes. Es el Diabinese, la marca comercial que era muy conocida. Lo que pasa que se dejó para lo que se llama diabetes insípida, que es una diabetes, no es diabetes, se lo llamó diabetes insípida porque orinan mucho los pacientes, pero es un problema en la hormona antidiurética. Entonces orinan mucho porque tienen un problema con la hormona antidiurética, justamente. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte que vemos todas hormonas. Y insípida, ¿por qué? Porque el diabético no controlado elimina glucosa por orina. Entonces, por eso se llama diabetes mellitus, porque iban las abejas eh, por miel, ¿no? Mellitus, iban las abejas a la orina o los insectos, las moscas, porque de los diabéticos, porque tenían mucho azúcar. En las viejas épocas donde no había, estamos hablando del 1800, ¿no es cierto? Y antes.
Bueno, ¿por qué va a orina? Porque justamente normalmente lo que pasa con la glucosa, que eso sí nos va a servir para entender el último grupo, la glucosa habitualmente se filtra por el glomérulo. Eso a todos, sanos, o sea, a cualquier persona. Se filtra por el glomérulo, pero después en los túbulos contorneados lo que ocurre es que se reabsorbe a través de un transportador sodio-glucosa, que es un cotransporte, van juntos, de nuevo se reabsorben, o sea, pasan de nuevo a al medio interno. Entonces, cuando es demasiada la cantidad de glucosa circulante, más de 180 miligramos por decilitro, eso es lo que se llama umbral renal. Entonces, cuando esto sube, cuando es más de este valor, aparece en orina, aparece la glucosa en orina. Estoy escribiendo así. Entonces vamos a aclarar que este es el valor de glucemia. Glucemia igual a 180 miligramos por decilitro es el umbral renal. Y entonces cuando hay un valor mayor, cuando es más de este valor, aparece glucosa en orina. ¿Por qué? Porque los transportadores esos se saturan y no pueden llevar tanta cantidad de glucosa, ¿sí? Hacia el interior nuevamente. Entonces aparece en orina y ahí la aparición en orina se llama glucosuria. 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 Bueno, entonces, ya tenemos algunos conceptos. Tenemos el concepto de la falta de sensibilidad a los receptores. Entonces, la falta de sensibilidad a los receptores se van a ocupar, ¿quiénes? Se va a ocupar la biguanida y se van a ocupar las tiazolidinodionas, que es otro grupo, que es la pioglitazona y la rosiglitazona. Ahora igual entramos con cada uno. Y los que se van a ocupar de cuando empieza a mermar la cantidad de insulina, no cuando está el periodo de hiperinsulinemia, que es cuando no están en tratamiento, porque cuando está el periodo de hiperglucemia e hiperinsulinemia, lo primero que se hace es hacer dieta, ejercicio y metformina. Entonces ahí, ¿qué hace la metformina? Mejora la sensibilidad y esa insulina empieza a hacer que la glucosa entre, baja la glucemia y ya no hay hiperinsulinemia, porque ahora está regulada, ya es reconocida, el páncreas no genera tanto, pero a veces, claro, ya está medio, decirlo de una manera reticente a trabajar, digamos, y a producir insulina o a liberarla, mejor dicho, y entonces ahí intervienen las sulfonilureas y las meglitinidas. Esta y esta son los que producen la liberación de insulina. O sea que tiene que haber insulina. Estimulan la liberación de insulina. Lo voy a poner en otro color porque en blanco, porque si no, no se va a ver. Oh, ya está tarde. Bueno, más o menos se ve. Mientras que, entonces, las sulfonilureas y las meglitinidas estimulan la liberación de insulina. ¿De qué insulina? De la endógena, ¿sí? Y las sulfonilureas, perdón, y las biguanidas, vamos a usar otro color, vamos a usar el blanco acá. Las biguanidas y las tiazolidinodionas lo que hacen es aumentan la sensibilidad a los receptores de insulina. ¿Está? Esos son los grupos más antiguos. Hace 10 años, 12, tal vez un poquito más, tal vez 14, descubrieron
otros nuevos grupos, en especial las sincretinas. Las sincretinas, también ahora vamos a entrar en detalle, pero es para que tengan una idea. Las sincretinas son hormonas endógenas. No sabían antes que existían, son hormonas intestinales. Y las bautizaron como HIP y GLP-1. GLP-1. ¿Sí? Es, las denominaciones, estas denominaciones son porque el HIP es péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. HIP es péptido. El día que descubran algo, pongan nombres sencillos, porque después hay que estudiarlo. Entonces tengan piedad. Péptidos, o sea, péptido insulinotrópico. Yo ya estoy más para jubilarme que para insulinotrópico derivado, y péptido insulinotrópico símil glucosa. Símil glucosa. Ese es el HIP. Símil va con acento. No, perdón, estaba bien. Derivado de glucosa. HIP, péptido insulinotrópico derivado de glucosa, sí. Derivado de... Ay, hoy estoy... Derivado de glucosa. Ese es el HIP. Y el GLP-1, GLP-1, por el nombre en inglés, es péptido símil glucagón o glucagón, péptido con acento en la E, ¿no? Esas son dos hormonas fisiológicas, todas las tenemos, todos. Y cuando comemos, se liberan en el intestino, porque son intestinales, después vamos a ver todo en qué partes y demás, y entonces cuando comemos se liberan. Y estas lo que hacen, las incretinas son endógenas, estas son propias de cada uno, lo que hacen es estimular la liberación de insulina e inhibir la de glucagón. ¿Se entiende? Entonces tiene lógica, o sea, yo como, ¿no? Comemos. Bueno, comemos, lo que comemos va a generar por el metabolismo, va a generar glucosa. Bueno, y entonces esa glucosa ahora tiene que entrar a la célula. ¿Y quién la tiene que hacer entrar a la célula? La insulina. Y bueno, entonces estas incretinas es como un intermediario, que lo descubrieron después, muchos años después. Entonces, ¿cómo se libera glucosa? Eso hace que se liberen las incretinas hacen que se libere, estimulan la liberación de insulina, o sea que sería esa etapa del medio de las incretinas es más nueva, no todos la han estudiado, no sé si ustedes se lo habían mencionado en alguna otra materia. Y otra de las cosas que también hacen las incretinas es glucagón, quédate en el molde, lo inhiben. ¿Para qué? ¿Para qué vas a sacar glucosa del páncreas si recién estás comiendo? ¿Para qué vas a sacar del depósito? Es como decir, no sé, me pagaron, ¿para qué voy a sacar de la cuenta donde ahorro? ¿Eh? Entonces, yo tengo la insulina, la glucosa circulante que viene de los alimentos, y entonces ya con eso yo voy a tener la cantidad de glucosa que necesito. ¿Para qué voy a necesitar el glucagón? Entonces, no tiene sentido en este momento. Entonces las incretinas lo inhiben. El glucagón necesito que salga cuando no como. ¿Para qué? Para que salga glucosa del
hígado, ¿sí? Que estaba guardada como glucógeno. Bien, eso es lo que hacen las incretinas, estas dos, el HIP y el GLP-1. Lo que pasa es que el GLP-1 es el más estudiado. Entonces, ¿qué pasó? Lo que hicieron, se dieron cuenta, siguiendo con los estudios que obviamente llevaron muchísimos años, se dieron cuenta que en los diabéticos tipo 2, las incretinas están disminuidas. Las incretinas están disminuidas. Quiere decir que tengo poco HIP y poco GLP-1. Por ende, no voy a tener la liberación de insulina adecuada y no se va a inhibir el glucagón. Entonces, ¿eso qué va a generar? Más hiperglucemia, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo la industria? Y dijo, muchachos, las incretinas están bajas. Hagamos algo parecido a las incretinas. Y ahí aparecen los análogos a incretinas. Análogo significa parecido, igual, parecido, ¿sí? Parecido, análogo a incretinas, parecido a incretinas. Entonces, lo que hicieron, como el GLP-1 es el más parecido, perdón, es el más estudiado, hicieron un análogo a GLP, perdón, va todo con mayúscula, P1, o sea, el péptido simiglucagón, que es el liraglutide. El liraglutide es el que se da subcutáneo. Regula muy bien la glucemia, lo que pasa es que sale carísimo. Las obras sociales reconocen, por ser un producto para diabetes, el 70%, pero no recuerdo, pero no sé si está, puede ser que esté como 10.000 pesos o más la cajita con dos aplicadores. Sí, más de 10.000 pesos está. Y esos dos te alcanzan por ahí ni para 15 días, no sé bien. Pero bueno, tendría que hacer las cuentitas para ver, digamos, porque eso también varía con las dosis que le dan a los pacientes y demás. Bueno, ese sería el otro grupo, el grupo de análogos de incretinas. El otro que está, pero no acá en Argentina, es el Exenatide, que es de Lilly, que es la marca comercial es Vieta, pero acá estuvo un tiempo, pero como es todo importado, bueno, el liraglutide también, pero como Novo Nordisk está en Argentina, bueno, se comercializa. Este liraglutide también lo usan para bajar de peso, y es el Saxendra, creo. Saxendra. Este liraglutide es Victoza, la marca comercial para los que están en farmacia. Liraglutide es igual a Victoza. Y, cierto, sí, 19.700. Yo sabía que salía caro, pero sí, fortuna. Bueno, y el otro es Saxendra, que es lo mismo, pero con más concentración. Saxendra liraglutide. Pero el tema es que Saxendra está diseñado para ayudar a adelgazar, pero el tema es que eh, hay que obviamente acompañarlo con ejercicio y dieta. Los milagros no existen, lamentablemente, en estos casos. En estos casos los milagros no existen. Pero con ejercicio y dieta les aseguro que hay milagros. Yo en una época estuve un montón de tiempo, pero había bajado 40 kilos y tardé 4 años en bajarlo, pero bueno, con obviamente esfuerzo y demás.
Y bueno, y después recuperé unos cuantos. No todos, pero unos cuantos. Que fue cuando me enfermé. Bueno, seguimos. El tema de qué pasa con el otro grupo, con los inhibidores de la DPP4. Los inhibidores de la DPP4. ¿Qué es la DPP4? Bueno, DPP4 es una enzima que degrada a las incretinas endógenas, o sea, al HIP y al GLP1, ¿sí? Entonces, a las incretinas, bien. Bueno, entonces, eso es lo que pasa fisiológicamente. La DPP4 es una enzima que se llama dipeptidilpeptidasa 4, y entonces eso está también lo tenemos a nivel intestinal, y se ocupa de degradar a estos péptidos, al HIP y el GLP1. Le saca los dos últimos aminoácidos. Y ahí las inactiva. Inactiva el HIP. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que en los diabéticos tipo 2 están bajos, entonces vamos a poner las siglas, diabetes tipo 2 están bajos los HIP y GLP1. Entonces, ¿qué pasa? Si además se degradan, más bajos van a estar. Entonces, lo que hacen es, entonces, las opciones eran o darle lo que está abajo, que es el liraglutide, o, ¿qué hace? Entonces, se inhiben la DPP4. Entonces, se inhibe, suprimir la DPP4. Quiere decir que al inhibir la enzima que degrada, ¿qué pasa? Tengo más cantidad de HIP y GLP1. Y ahí entonces entran la vildagliptina, saxagliptina, hay unos cuantos. Esos calculo que se están vendiendo bastante. Sí. Bueno, junto con los otros, ¿no? Pero bueno. Y después, finalmente, tenemos los inhibidores del transportador. Claro, exacto, combinados, tal cual. Porque es todo, y el precio obviamente es un poco más accesible. Los inhibidores del transportador sodio-glucosa, que es este último, esto SGT2, es entonces el transportador sodio-glucosa de tipo 2. Porque hay de tipo 1 y de tipo 2. El tema es, este transportador, como les dije, es un cotransportador, porque lleva la glucosa y el sodio juntitos. ¿Para dónde? Desde los túbulos contorneados, de la luz del túbulo contorneado, hacia el interior del organismo, nuevamente, porque acuérdense que se venía filtrando. Igual esto lo revemos todo, es un pantallazo general. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que hacen al inhibir este transportador es que la glucosa se filtre y se vaya yendo por orina, ¿sí? Entonces la glucemia, o sea, el valor de glucosa en sangre disminuye, lo que aumenta es la glucosuria. Pero ahí está presionado este proceso ¿por qué? Por el medicamento. El problema es que la glucosuria genera muchas infecciones urinarias. Genera infecciones urinarias.
Las infecciones urinarias, ¿por qué? Y porque es un caldo de cultivo. Temperatura 37 grados, agua y glucosa en cantidad. Entonces, ese es uno de los efectos adversos por los cuales mucha gente es reticente a usar estos inhibidores. Ese es la dapaglifosina, por ejemplo. Es un ejemplo. ¿Mm? Bueno, con esto obviamente ya tenemos una idea general. Ahora vamos a ir entrando específicamente en cada uno. Acá tienen un cuadrito donde estuvimos, o sea, vemos lo que estuvimos diciendo. El GLP-1 es un análogo de GLP-1, justamente análogo de GLP-1, liraglutide, xenatide, mejora la secreción de insulina dependiente de glucosa, suprime la secreción de glucagón de las células y además, que eso me olvidé de decirlo, ralentiza, o sea, enlentece el vaciamiento gástrico. Y eso ayuda a ¿qué? A la sensación de saciedad y a comer un poco menos. Bueno, acá tenemos la biguanida, que es la metformina, disminuye la producción hepática de glucosa, incrementa la captación. ¿Por qué? Porque justamente lo que hacen es aumentar la sensibilidad a los receptores de insulina, receptores de insulina, y eso hace que se manifiesten, que se expresen más los GLUT, los transportadores de glucosa. La glucosa, como es un polialcohol, está cargada, está ionizada, necesita un transportador para poder pasar. Bueno, la sulfonilurea ya dijimos, aumenta la secreción de insulina por parte de las células beta, las meglitinidas es lo mismo porque actúan casi el mismo mecanismo, casi idéntico. Las tiazolidinodionas incrementan la captación de glucosa, disminuyen la lipólisis del tejido adiposo, pero bueno, también aumentan la sensibilidad a los receptores como las biguanidas, ¿sí? Y después, estos dos últimos son los que vimos, los inhibidores de la DPP4, que no está expresado porque están agregados, pues esta filmina era de cuando todavía no existían, y los inhibidores de los transportadores sodio-glucosa. Bueno, tenemos las sulfonilureas, que creo que es para lo único que vamos a llegar. Acá tienen la estructura, esto no importa. La absorción en el tubo digestivo, bueno, normalmente se toma a la mañana y después a la noche, pero bueno, los alimentos y la hiperglucemia pueden reducir la absorción, pero es un comentario nada más, ¿no? Después, bueno, se transforman en el hígado. Unión a proteínas plasmáticas, esto sí es importante porque tienen alta unión a proteínas plasmáticas, las sulfonilureas. Tienen un 99%, entre 98 y un 99%, vamos a poner 99%, ¿y eso a qué lleva? A que puede haber desplazamiento de proteínas plasmáticas cuando se da con otro que tenga también una gran afinidad. Bueno, acá tenemos los ejemplos, acá está tachada la clorpropamida, porque bueno, ya no está indicada, ¿ven? Acá está la glibenclamida, glimepirida, glicacida, perdón, y glipicida. El tema es la farmacocinética en estas, bueno, obviamente la estructura química varía un poquito y el tiempo de vida media. La glibenclamida es la que tiene el tiempo de vida media más largo, por eso hay que tener cuidado de no suspender ingestas porque puede producir hipoglucemias. Después la más corta es la glicipicida, ¿sí? que se puede dar junto a la glicacida porque tienen metabolitos inactivos a nivel renal. Entonces, bueno, ven que acá decía largo, 24 horas estaba acá la clorpropamida, pero que no se utiliza acá arriba, ¿no? Bueno. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las sulfonilureas? La frasecita es inhibir los canales de potasio ATP sensibles, que uno se tiene que acordar. ¿Qué tienen que ver los canales de potasio ATP sensibles? ¿En dónde van a actuar las sulfonilureas? En las sulfonilureas en las células beta del páncreas. Estas son las células beta, una forma obviamente muy gráfica, muy... Esta es una célula beta. Vamos a agregarle acá
célula beta. Beta del páncreas. Célula beta del páncreas. Entonces, la célula beta del páncreas obviamente produce, ¿qué? Produce insulina. Entonces, va a tener acá vesículas. Estas son vesículas. Vamos a ponerle vesículas. ¿Sí? ¿Vesículas con qué? Con insulina. Entonces, con insulina. Perfecto. ¿Y de qué depende la liberación de insulina? Bueno, la liberación fisiológica de insulina, o sea, normal, va a depender de canales de potasio y de canales de calcio. Los canales de potasio son ATP sensibles. ¿Eso qué significa? Que al haber suficiente ATP, o sea, está aumentado el ATP. ¿De qué viene el ATP? Del metabolismo de la glucosa, ¿no? El ciclo de Krebs y toda la cadena respiratoria, toda la historia. Y entonces el organismo tiene más ATP. De hecho, la glucosa es como la nafta para un auto, y la glucosa es como nuestro este, eh, combustible, ¿sí? Gracias a la glucosa podemos hacer todas nuestras cosas, nuestras actividades metabólicas, físicas, intelectuales, todas. Entonces, cuando el ATP está aumentado, quiere decir que es porque hay glucosa. Entonces, ATP dentro de la célula está aumentado, y este canal de potasio es ATP sensible, entonces el canal de potasio se cierra, ¿sí? Se cierra. Al cerrarse el canal de potasio, porque es un canal de potasio ATP sensible, entonces se genera una despolarización parcial de membrana. Acá lo que ocurre es una despolarización parcial de membrana. O sea, cambian las cargas, ¿se acuerdan más o menos de la despolarización? Y entonces, lo que pasa es que cercano al canal de potasio es parcial porque es solo un pedacito, hasta que encuentra el canal de potasio, y ese canal de potasio se abre. Cuando se abre el canal de potasio, entra calcio al interior de la célula beta, aumenta la concentración de calcio dentro de la célula beta, y ahí ese aumento de la concentración de calcio, más una serie de fosforilaciones y procesos que son muy largos y que no vamos a mencionar, se genera la exocitosis. Porque como está en vesículas, acá lo que se produjo entonces es la exocitosis, con liberación de insulina. La exocitosis, cualquier exocitosis, o sea, cualquier célula que tenga vesículas y que en su interior tenga una sustancia que se libera por exocitosis, necesita de aumento de calcio intracelular. Las células, las neuronas con neurotransmisores que se liberan por exocitosis necesitan de aumento de calcio intracelular. Entonces, todas las exocitosis se producen después de un aumento de calcio intracelular. Y esa exocitosis de insulina va a ir a la sangre, y eso va a hacer que se produzca la expresión, el aumento de la expresión de los GLUT, la translocación de los GLUT, que es cuando se dan vuelta y hace que la glucosa que estaba de un lado pase para el otro, pase a la célula. Y entonces ahí tenemos la liberación de insulina. Y acá, ¿qué cuento cuentan las sulfonilureas? ¿Dónde intervienen? Bueno, lo que ocurre es que las sulfonilureas se unen a un receptor. Este sería el receptor de las sulfonilureas. Vamos a poner receptor a sulfonilureas. Ese receptor a sulfonilureas está asociado al canal de potasio. O sea, es una parte del canal de potasio que
capta a las sulfonilureas. Ese receptor no es que lo generamos, que no es que lo inventaron los químicos, o sea, o los farmacéuticos, existe. O sea, existe porque son zonas que son afines a las sulfonilureas. Y entonces la sulfonilurea se une a ese receptor o a esa parte asociada al canal de potasio que le es afín. Y eso lo que genera es el cierre del canal de potasio. Y entonces se produce todo el proceso posterior. Como las sulfonilureas se une a este receptor de sulfonilureas asociado al canal de potasio, el canal de potasio se cierra y ahí se produce todo lo mismo que ocurre fisiológicamente. Todo igual, ¿sí? El tema es que es independiente, con las sulfonilureas, es independiente de la concentración de ATP. Podés no tener nada de ATP, igual el canal de potasio se va a cerrar, con lo cual es el efecto secundario de una hipoglucemia severa, porque no hay glucosa. ¿Se explica esto? Bien, bueno, bárbaro. Las sulfonilureas, los efectos adversos típicos son las náuseas, los vómitos, la acidez, pirosis, acuérdense que es acidez, diarrea, el sabor metálico, que generalmente desaparece con las siguientes dosis. Puede aumentar el peso y el apetito. ¿Por qué es esto? Y porque libera más insulina endógena, y la insulina, ¿qué era? Anabólica. Y puede haber hipoglucemia, sobre todo con la glibenclamida. ¿Por qué? Porque es la que tiene tiempo de vida media más largo. Y si te suspendiste alguna ingesta, alguna colación, en general a los diabéticos se les indica entre las comidas principales una colación. Una colación se refiere a comer algo a mitad de la mañana y a mitad de la tarde, ¿sí? Como se hacen las dietas o en los programas de alimentación para tratar de adelgazar, porque la idea es que no llegues a la hora del almuerzo o de la cena con tanto apetito. Pero acá es para evitar las hipoglucemias, ¿sí? Bien. Bueno, las sulfonilureas se distribuyen en la leche materna, pasa a placenta también, por eso no se da en las mujeres embarazadas. Cuando hay mujeres embarazadas se les da insulina. En caso de pacientes desnutridos y debilitados, como dice acá, con difusión, evitar la glibenclamida porque por el riesgo de hipoglucemia, porque tiene un tiempo de vida media muy largo. Lo que tiene es que, como habrán visto, es un tema eh, eh, con el, perdón, que a pesar de eso se usa muchísimo el de glucón y todos los de distintas marcas con glibenclamida. Bueno, y acá la de acción breve, que es glicacida, acá se me fue una L, esa es de acción breve y se inactiva en hígado, y entonces es ideal para los que tengan trastornos renales. Porque acuérdense que los trastornos renales pueden aparecer por complicaciones, las complicaciones eh, microvasculares, ¿sí? Hay unos estudios que al que le interesa los puede después mirar, que es el UKPDS y el DCCT, que son estudios multicéntricos, o sea que se hicieron en distintas partes del mundo. UK es del Reino Unido, y uno estudia el tema del diabético tipo 1 y diabético tipo 2 y las complicaciones crónicas y la administración. Y en todo lo que coincide, la administración de insulina, todo lo que coincide es que si el paciente tiene un rango adecuado, sigue el rango adecuado de insulina, de glucemia que le ha establecido su médico, está todo bien, está todo bien. O sea que es una cosa positiva para tener en cuenta. Bueno, acá hay unas interacciones. ¿Por qué? Porque el diltiazem
Por ejemplo, es un bloqueante cálcico, entonces puede bloquear los receptores al calcio y eso va a hacer que no se libere insulina y entonces va a haber menor efecto hipoglucemiante. Los corticoides lo que van a hacer también es bajar el efecto hipoglucemiante porque tienden a subir la glucemia, son, digamos, estimulan la liberación de glucosa porque estimulan la gluconeogénesis, la obtención de glucosa a partir de, por ejemplo, aminoácidos, de lípidos, o sea que neo es por nueva, por decir, bueno, el que lo descubrió, es por esta forma, digamos, de obtener glucosa que ya no sea a partir de los hidratos de carbono. Entonces, los corticoides aumentan la glucemia, los sistémicos, ¿no es cierto?, los que se dan por vía oral. El tema es si se toma por periodos largos, eso puede aumentar la glucemia y hay que regularla con medicación. Por una sola toma en general no hay problema. Los anticonceptivos orales también producen hiperglucemia, ya cuando veamos el tema lo vamos a desarrollar en la segunda parte del año, y los barbitúricos y la rifampicina son inductores enzimáticos. Al ser inductores enzimáticos, ¿qué pasa? La droga se metaboliza más rápido y disminuye el efecto, entonces tengo que en general aumentar las dosis de las sulfonilureas. La rifampicina, recuerden que se ha dejado en la forma oral para el uso en tuberculosis. Bien. Bueno, acá tienen las diferencias farmacocinéticas. Nada, como para que tengan en cuenta lo que les había. Ven que acá está la clorpropamida. ¿Ven? Es un tiempo de vida largo, es de más de 24 horas. Bueno, el grupo de las meglitinidas es exactamente igual. Es similar a las sulfonilureas, repaglinida y nateglinida, repa y nate son los representantes, digamos. Y sí, lo que hay que tener en cuenta, como estas son drogas relativamente más nuevas en relación a las sulfonilureas se dieron cuenta de la acción de las sulfonilureas porque son derivados de sulfas, de los antibióticos, de los quimioterápicos que se llaman, porque cuando estaban tratando con sulfas por una infección a los pacientes con diabetes, resulta que les bajaba la glucemia y de ahí empezaron a investigar y ahí se dieron cuenta que los derivados podían servir y bueno, todo esto estamos hablando en el año 39, que es de cuando son las sulfas, 1939. Bueno, y estas, como son más nuevas, está estudiado en qué citocromos se metabolizan. ¿Sí? Eso, los nuevos productos, lean los prospectos y van a ver que les va a decir, esto significa, CYP es el citocromo P450. ¿Por qué? P450 creo que les había comentado, que es porque es la lambda, ¿sí? 450, en la cual absorbe, y P es porque da color rosa, pink. Me acuerdo que me pasé un montón de tiempo, años les diría, buscando qué demonios era el P, hasta que me di cuenta después, y lo vi después en una publicación. Pero es de pink, de rosa. Y 2C9 es la familia. El primero, perdón, acá, con el puntero. Familia, subfamilia y gen que codifica para este citocromo. Porque cuando yo estudiaba, decían el citocromo P450, y ahora ya se sabe que hay millones de variedades. ¿Y esto para qué? En estos citocromos, en el 3A4, en el 12A9, se metabolizan un montón de medicamentos. Entonces hay que ver si hay interacción, ¿sí? Hay que ver si no significa que este sea inductor, sino que hay que ver con otros medicamentos que se metabolicen por el mismo citocromo, si algún otro tiene alguna acción que pueda afectar a las meglitinidas.
No sé si sigue estando esta marca, Novonorm, pero bueno, ahí ven antes de las comidas, pero no importa. O sea, esta parte de las dosis y demás, después ven, le dicen por qué citocromo se metaboliza, ya lo habíamos dicho, esto no tiene mucha importancia. Lo que puede haber, ¿por qué? Más o menos es todo lo mismo que en los otros, pero le figura hipoglucemia leve. ¿Por qué hipoglucemia leve? Bueno, porque en realidad esta liberación de insulina sí es dependiente de glucosa, ¿sí? Entonces eso ha mejorado mucho. ¿Ven? Acá, en la repaglinida en general, o sea, acá habría que sacarle la S, puede interaccionar con los inductores, porque van a disminuir su efecto, porque la repaglinida se metaboliza en el 3 a 4 y la rifampicina y la fenitoína son inductores de este citocromo. Y los que sean inhibidores en el 3 a 4 van a aumentar el efecto de la repaglinida. Bueno, acá antidiabético oral, la NATE, bueno, acá Starlix, tampoco sé si sigue estando esta marca, por ahí ya han cambiado. Acá les habla también de los metabolitos. Este T medio, acuérdense que el T medio va con T minúscula. Efectos adversos, puede provocar hipoglucemia, pero nunca va a ser igual que la hipoglucemia producida por una sulfonilurea. Y después lo que se ha mencionado con las meglitinidas son aumentos de las enzimas hepáticas, pero transitorios. Bueno, vamos a dejar acá para no quedar por la mitad con la metformina. Les tomo lista y ya les marqué con el de antibióticos era el que habíamos subido, se los puse todos los voy a poner todos para el 30 del 6. Y les pongo, para que ubiquen los TP, estas estrellitas en M2, van a estar en M2, que es la parte de TP, ahí lo suben, y les voy a poner la fecha para el 30 del 6. Por favor, háganlo porque ya después, acuérdense que lo resolvimos en clase. Entonces, traten de, apenas terminen las clases, hacer esto, así ya lo tienen terminado y listo. Bueno, asistencia. Vamos a... Algosi presente, Arce ausente. Bove estaba presente, ¿no? Cesaretti estaba presente. Coronel está presente. Muy bien. Da Costa estaba presente. Hidalgo presente. Perfecto. Laborato estaba ausente. Gonzalo López presente. López Romero presente. Luque está presente. Luque presente. Míguez nadie está presente. Pertucio está presente, muy bien. Rocío Rodríguez. Rocío Rodríguez me parece que también tenía que dar, no me acuerdo ahora. Bueno, ahora me fijo en los listados. No, está ausente. Y Torroja está ausente. Bueno, no, acá no, acá. Bueno, chicos, buen fin de semana. La semana que viene, entonces, les tomo el recuperatorio, pero el resto que se pueda conectar, se conecta para continuar con la clase de diabetes. Buen fin de, cuídense y bueno, continuamos el viernes que viene. Y tenemos clase igual, solo que a los que dan recuperatorio los pongo en un subgrupo, digamos, en una subcomisión. Saludos, que anden muy bien. Nos vemos. Chao.